Un segundo que estaba cerrando un micrófono que estaba abierto. Seguíamos con el levantamiento de muestras. Yo les venía mencionando los hisopados para ADN, ¿no? Esto se usa mucho. Si bien se hace directamente, si encontramos un vaso en la escena, una botella, otro vehículo. Vieron que pasa también, ¿no? El caso de en las carreras picadas que son mortales después, ¿no? En el sentido de hay botellas adentro. Bueno, tenían la botella, ahora ¿quién tomó la botella? Bueno, el ADN de contacto, las huellas digitales también nos van a ayudar. Pasa lo mismo con estos elementos. O acá el baño, ¿no? El elemento que toquemos, ¿no? El botón del baño, cosas que cuando tenga algo de rugosidad, ahí nos van a dejar el ADN contacto, ¿no? El ADN contacto tiene tres cosas. En Argentina se usa del año 2006, el ADN de toque, o ADN de contacto. Cada vez que uno toca, piel con piel, ¿no? Sin guante, piel indicio, a la superficie que tocamos. Piel con piel a otra persona que las estamos tocando, bañatando, estrangulando y demás. Eso va a transferir, ¿no? Todas esas células y es una forma de identificar. Y depende de tres cosas: el tiempo de contacto, ¿no? Como no es solamente dar un cachetazo, sino el tener contacto, aprehensión, ¿no? Agarrar eso. Segundo, la cantidad de descamación. Hay gente que descama más, células vivas tienen que ser las células. Vamos nosotros todos los días cambiando de células, vamos descamando cuando nos tocamos, se adhieren. Y tercero es la superficie. La superficie, cuando más rugosa, más irregular, no es lo mismo algo pulido que algo que tiene imperfecciones, como por ejemplo un cepillo de diente, ¿no? Que tiene formas para que no se nos caiga, o un arma de fuego, la empuñadura. Bueno, ahí van quedando. O las zonas de contacto de esa arma, por ejemplo, que tiene como sobresalientes, ahí quedan. Otra cosa también que tiene que ver con las trazas, con los residuos pequeños. Esto se ve en el microscopio electrónico barrido que está ahí abajo. Se ve a 30.000 aumentos el GCR, pero queda en las manos, ¿no? Ahí vemos nosotros, esto no es suficiente. El recibo de disparo, o GCR en inglés, nosotros científicamente esto no es suficiente decir es pólvora. Si bien tienen parecidos, pero también el defensor puede decir que se le quedó el auto y lo estaba arreglando y metió la mano en el motor. Entonces nosotros necesitamos, esto también, acá no se le ve, tomar el residuo con esto, ¿no? Con los muestreadores, siempre con guantes. Son unos pequeños discos adhesivos. Esto no hay que ponerlo al aire ni soplarlo, porque esto se adhiere a... Imagínense que a 30.000 aumentos se ve el residuo del disparo, el GCR, ¿no? Ahí como vemos, ¿no? Este es un GCR positivo, se ve así como un planeta. Es la unión de plomo, antimonio y bario que viene del fulminante. Cuando están unidos como molécula, no como átomo, indica que la persona o estuvo cerca o disparó el arma de fuego. Son detalles a tener. Para Argentina, un GCR es positivo en toda la República Argentina. Acá vemos también para armas caseras, ¿no? Cuando el arma es casera, esto también, ¿no? Tiene más fuga de gases. Y la experiencia en provincia de Buenos Aires es de 16 a 72 horas el GCR. Puede haber más, porque uno dice, hay ahora como algunos protocolos que dicen, bueno, hasta 20 horas o 16 horas, pero bueno, eh, no es lo mismo que pasó un mes, que pasó 2 o 3 días, porque a veces puede seguir estando el residuo. Queda dentro de los poros, propio del disparo. Este también, ven acá, es un abogado que volvía con su esposa a la noche y su hija en un vehículo. Cuando sube al garage, bueno, le disparan y fallece. El imputado dice que en la ropa también puede quedar el GCR, también exacto, en las mangas, en la cara acá los tiradores, ¿no? De arma larga también se puede tomar acá. Alrededor de una ventana se apoyó el arma, por eso hay que mirar la escena y el lugar. Eh, entonces dice que cuando el imputado que le dispara a 5 metros, pero cuando miramos en la escena del crimen, en la comisaría, el, el vidrio lateral de la ventanilla del conductor, observamos que tenía
un polarizado negro. Y alrededor tenía como una especie de anillo grisáceo, como un polvillo. Y dijimos, esto debe ser ahumamiento, es parte de la pólvora. Entonces tomamos la muestra y dio que el resultado es a corta distancia. Entonces sirve también para que, en este caso, el imputado dice que le disparó 5 metros y esto es casi en contacto, ¿no? Y le disparó de noche y con vidrio polarizado levantado, ¿no? Le disparó por disparar, o sea, de adentro no vio ningún movimiento y no estaba armado tampoco el abogado, lo cual le causó la muerte, ¿no? Por el disparo del cráneo que atravesó la ventanilla. También vamos a tener residuos de pintura, que como decíamos hoy. También tiene un disco parecido al anterior, que es como una lija, donde se pasa en la superficie, ¿no? Es aplicable a pinturas. Por ejemplo, acá, ¿no? Dos vehículos que se rozaron, otro de color amarillo, se pasa eso, y luego va a esto, ¿no? Al IR, que es la espectrofotometría infrarroja, ahí vemos el equipo, hace como una huella digital, ¿no? Del, de la pintura. Esto también es para explosivos, se usa para, acá vemos también la prenda, ¿no? Si a alguien lo atropellaron o el botón. Bueno, todo lo que roce e intercambie pinturas, sustancias orgánicas en este caso, ¿no? No biológicas, orgánicas, que tienen carbón, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno en su componente, pinturas, explosivos, ¿no? Pólvoras, no como el otro, el GCR, que necesitamos, acá vemos directamente la molécula, ¿no? En este caso, vemos, tiene como altos y bajos, son los espectros, como un electrocardiograma, altos y bajos. Bueno, esos espectros son como una huella digital de la pintura. Un auto que lo masillaron, que estuvo afuera, bueno, todo eso que se transfiere es única ese espectro, que es como un fantasmita. Esos picos altos y bajos coinciden. Si no coincide, es diferente el dibujo, ¿no? Bien. Y la importancia, nosotros hemos dicho, ¿no? De la cadena custodia, el embalaje y la cadena custodia. Acá recuerden primero que la cadena custodia es todo el procedimiento, ¿no? De la comunicación del crimen, de la noticia criminal, de que pasó el hecho, hasta la sentencia ante tribunal, ¿no? En el juicio oral. Pero el documento de cadena custodia es cuando los peritos procesan, ¿no? También, ¿no? No solo los peritos, la policía también, ¿no? Si, por ejemplo, tiene la intervención en un hospital, que entró una persona herida, le saca la ropa y hace el documento de cadena custodia. Es como el DNI, es como que nace la muestra ahí y se hace la trazabilidad de la muestra. Vamos a ver, es como un formulario que yo lo levanté, policía, se lo di al comisario. El comisario se lo dio a la policía científica. La policía científica del laboratorio. Y así hasta que llega a juicio, todos firman como que se hacen responsable. Por eso, cadena de la custodia de la muestra. Si yo la tengo en mi poder, yo la cuido, entonces firmé esa muestra. El embalaje tiene que ser individual por naturaleza, es decir, las prendas no las mezclo con un documento, un celular, ¿no? Por un lado informática o comunicaciones, por otro lado gotas de sangre o si sangre, por otro lado elementos balísticos, vamos haciendo. Tratamos de separar porque cada laboratorio, yo no puedo mandar las gotas de sangre balística, va a ir a muestras biológicas, va a ir a ADN, ¿no? Entonces, para el lugar donde lo vamos a enviar. Eh, Material tiene que ser resistente y no contaminante. Vieron que no se usa tanto hoy los frascos de vidrio, porque se rompen y tienen sangre. Encima uno se puede cortar con sangre que es tal vez que está infestada, ¿no? Entonces, bueno, que sea resistente, que no contamine, que no pierda vapores ni líquidos, a roscas, a presión. Tiene que tener un cierre hermético, etiquetado indeleble. Por ejemplo, para el caso de los femicidios, cuando usan acelerante, ¿no? Que alguien lo quema en el cuerpo, la ropa tienen ese acelerante. Y los líquidos que usaron los bomberos, es decir, el agua, cuando apagaron el incendio, eso como es un aceite, el hidrocarburo del acelerante, flota. Entonces esas muestras hay que guardarlas en frascos de vidrio o latas, siempre por supuesto esterilizadas, y papel de aluminio. ¿Por qué? Porque esas tecnologías que van a usar son vapores. ¿Vieron que cuando uno siente una lata de pintura, un combustible, siente el vapor, ¿no? El olor, y que se está evaporando, eso mismo. Entonces ese vapor después va a, por ejemplo, de la prenda, que está cuidada, va a un cromatógrafo, que es una máquina que es como una nariz electrónica. Entonces ese vapor, eso lo toma, lo transmite y le dice qué sustancia es, ¿no? Queroseno, alcohol, gasoil.
Esa es la importancia de ver el acelerante que se usó. Caso triple homicidio de General Rodríguez, el auto de las víctimas después aparece quemado y con un bidón al lado. Entonces dicen, bueno, sacaron con el bidón del combustible, no, pero el auto era nastero y lo quemaron con gasoil. Entonces eso es importante, ¿no? No es la misma, sino que alguien ya iba preparado con ese combustible para quemar el vehículo, ¿no? Y no dejar rastros, huellas y demás. Y siempre va a acompañar con la cadena de custodia, ese sobre, esa caja, el elemento que usemos, ¿no? Que usamos para, ahí vemos algunos ejemplos, ¿no? La recolección. La recolección puede ser el lugar del hecho o la escena del crimen y también laboratorio. Yo mando al laboratorio un arma y de ahí capaz que salen nuevos indicios, fibras, otras gotas de sangre dentro del cañón, masa encefálica, pintura, algo, ¿no? Las formas, ¿no? Sobres de papel manila. El sobre de papel manila es este papel que lo vemos, ¿no? Esperen un segundito. El sobre marrón, ese es el papel manila, ¿no? Que también las etiquetas. Acá vemos atrás. Cajas de cartón, envolturas papel madera, ¿no? A mí me pasó para el caso Candela. Vieron que cuando uno va a las tintorerías a veces tienen un papel para envolver las prendas. Bueno, ese papel continuo es el que se utiliza para elementos grandes, porque si a mí me dicen lleve la silla o lleve un arma larga, no me entra en un sobre pequeño, entonces envuelvo el elemento. Bolsas transparentes podemos usar para el arma siempre y cuando no tenga elementos a determinarse que son biológicos, ¿no? Vemos el arma, ¿no? En este caso. Gendarmería Nacional, Policía Federal tiene también unas cajas así, ya tiene sus logotipos, tiene unos orificios donde le paso el precinto para que no se mueva o el arma blanca. El sellado también, ¿no? Las etiquetas, acá vemos etiquetas que se usa la policía científica para cerrar. Una vez que se firman los sobres, se cierran con esa etiqueta y si uno levanta eso rompe la firma, entonces está adulterado el sobre. Acá vemos en estos otros bolsas transparentes, ¿no? Donde el arma, si no tiene sangre, ¿ven? La cinta va a los costados o los cuatro lados, pero como tiene un lugar que se abre. Y ahí separo, ¿no? El cargador, el cartucho, en este caso una pistolera, bueno, separo. Si fuese un celular también lo separo por en sobres. Bolsas se puede usar también, pero en sobres también. Separo la batería, el chip, la tarjeta y así. Son técnicas de recolección. Estos son modelos genéricos de información que debe tener el rótulo. A veces hay rótulos impresos, o estos que son como un sticker, adhesivo que se pega. Y esto es la IPP para el sistema acusatorio, es la investigación penal preparatoria, ¿no? Es la investigación que se hace, después se va a tener un número de causa, es lo que antes se llamaba sumario, por ahí. La carátula va a ir, ¿no? El tipo de hecho, averiguación causal de muerte, suicidio, robo. Las víctimas si tengo, si no tengo se le coloca NN, femenino, masculino, posible edad. O restos óseos, no puedo saber qué es también. Imputado también si lo tengo, si no, NN o varios. Con decir NN significa ningún nombre, no sabemos quién es porque no, salvo que se le haya caído el documento, o tengamos la huella digital, después va a venir con un nombre. La UFI, la Unidad Fiscal de Instrucción, es la fiscalía, tiene un número, a veces tiene un distrito, una zona, un departamento judicial, ¿no? Como La Matanza, San Justo, puede ser Ciudad de Buenos Aires, bueno, cada departamento como una provincia también. Los peritos le ponen ya un número de pericia, la fecha, la hora, la comisaría de intervención del hecho, el lugar del hecho, ¿no? La dirección, el perito que levantó la muestra y el lugar de incautación. Acá sería no la casa que está arriba, sino sería sobre la vereda, sobre mesada de la cocina, ¿no? Ahí sería el lugar de incautación o de levantamiento. Acá sí tiene codificación, por ejemplo, esta sería la muestra, más o menos, con mi pulso mouse, A1, por ejemplo. Descripción de la muestra, acá en lugar de incautación, ponemos, ¿no? Sobre la mesa. Evidencia A1, si lo codifiqué así, o el número que le puse, y la descripción de la muestra sería
una vaina servida, calibre 9 milímetros, marca fabricaciones militares, por ejemplo, ¿no? Lo que podamos obtener de ahí de la muestra. Por supuesto, esto es el rótulo, va en cada sobre eh, propio para poder el tipo de muestras, ¿no? No se mezclan las muestras, ¿no? No puedo poner A1, A2 y A3, no. Tengo que hacer un sobre, eso sería la verdadera forma, ¿no? Para poder trabajar las escenas. Ahí vemos ¿eh? El cierre legal. Entonces, el anverso, esa lengüeta que tiene el sobre, se cierra y se firma. Todos los peritos que están, ¿eh? Los firman los testigos, los peritos. Y después se pone o la cinta transparente o esta que ya dice Policía Científica Evidencia. Entonces, si alguien la levanta, levanto esto, rompo la firma, ¿no? Por eso está la cadena de custodia. Ahí vemos, ¿no? Varias firmas. El perito, los testigos. ¿eh? Esto, si no, queda nulo también, ¿no? Ahí se ven diferentes técnicas, ¿no? No nos tenemos que olvidar nada, guardamos todo, sino hay que hacer un acta de apertura. Anverso y reverso. En el anverso, en la parte de adelante, va el rótulo. La parte de atrás se cierra y van las firmas. Inclusive se puede hacer firmar el rótulo cruzado, ¿no? En el mismo sobre, ¿no? Yo tengo el sobre y lo hago que firme ahí, por ejemplo, adelante y atrás. Por supuesto, cuando lo he hecho más complejo, preferible hacer eso. Y lo que veníamos mencionando, la cadena custodia, ¿no? ¿Qué es? ¿No? Es un procedimiento primero, cadena, no documento. Hay que diferenciar eso. Documentos, el papel que vamos a ver ahora, es el DNI de la muestra, pero la cadena de custodia es todo el procedimiento, ¿no? Y es como esa actividad. Cuando ya nos dieron la comunicación, vamos al lugar del hecho, ya fue la policía, va a proteger y garantizar las evidencias que surgieron de ese lugar del hecho. Los documentos, en esos documentos van a quedar reflejados todas las incidencias de esa prueba, es decir, ¿no? Dónde lo levantamos, qué era, la técnica, si lo vamos a conservar en frío, en seco. Pero bueno, esa cadena de custodia es procedimiento para proteger y garantizar las evidencias le lleguen en forma legal al fiscal o al juez. Eso es la cadena de custodia, ¿no? ¿Para qué la cadena de custodia? Protegemos la autenticidad de la evidencia desde el hallazgo hasta la finalización del proceso. Es la trazabilidad de la muestra. Yo sé que esta gota de sangre en la escena llegó al laboratorio, el laboratorio después vino otra que era del imputado, dio la coincidencia y continúa hasta el proceso en el juicio oral para la sentencia. No es que fue cambiando, alguien la agregó, ahora vamos a ver eso. Y es para que al funcionario judicial le lleguen pruebas eficaces y adecuadas para tomar decisiones, ¿no? El fiscal va a hablar en ese sentido. Este es el documento que hay en la custodia, a ver si sigue. Ahora lo vamos a ver ahí, pero lo ampliamos. Un segundo. Volvemos a ampliar. Puede variar según, por supuesto, si es del Poder Judicial de la Policía, pero más o menos el contenido es el mismo, ¿no? Arriba los datos de la causa, muy parecido al rótulo, ¿no? La Fiscalía, el Departamento Judicial, la IPP es la carátula, ¿no? IPP si tiene un número, a veces vamos a tomar una muestra donde después del hecho y ya tiene un número de causa o de IPP. La víctima, el imputado si lo tenemos, o de a quién le tomamos la muestra, en dónde, el código, ¿no? Los datos. El primer eslabón es el perito, empieza ahí arriba, ahora lo vamos a ampliar esto. Y vamos firmando, ahí lo vamos a ampliar. ¿eh? Los datos de causa, lo que vimos recién. Arriba, ¿eh? Estos los mínimos datos. Esto es por original, no hay duplicado, se puede hacer una fotocopia, pero siempre es por original. La descripción de la muestra, por ejemplo, código A1, ¿no? Una vaina servida, lo que habíamos dicho antes, ¿no? Modo de conservación. Tacho lo que no corresponda, a 0 grados, a menos 4 grados, en freezer, lugar frío y seco, otro. Puede ser modo de conservación en sobre de papel madera, en caja de cartón, en bolsa transparente. Lugar de toma, identidad de la muestra, puede ser sobre mesada de la cocina, y le agregamos algún dato más si quieren. Perito que intervino, es el primer eslabón de la cadena custodia.
datos personales, ¿no? Fulanito de tal y la firma. Ahí empieza. La fecha y hora de la muestra y las observaciones. Puede ser ahí la observación que se tomó con guantes y se colocó en caja de cartón o en un sobre. Hablamos de la vaina, ¿no? Del indicio. Y ahí empieza, ¿no? El perito se lo da a alguien y la primera firma. Y ahí datos personales, el legajo si es policía, la dependencia, puede ser del Poder Judicial, de la policía, de la fiscalía, la fecha, hora y observaciones. Y así va pasando de un lado hacia el otro. Acá vemos un ejemplo confeccionado. La Fiscalía 1 de Tigre, el fiscal, el Departamento Judicial San Isidro, la policía que interviene en la Comisaría Tercera de Tigre, Doctor Cuato. Acá ya tiene número, ¿no? IPP o causa, es la 129.726. Datos del imputado. Cuando está adelante es el imputado, esa es la S, significa abuso sexual agravado, víctima, menor, acá hay los datos del menor, a esto se le pone adelante a veces que es menor, es un dato también para tener esa protección, ¿no? de la información. Y el imputado es el que decía acá, Márquez Ramón Eduardo. La descripción es A1, es un cúter de hoja metálica y carcasa de plástico de color amarillo y extremo negro. Modo de conservación, un sobre, dice, ¿no? O sobre, uno solo, la forma, ¿no? Lugar de toma, allanamiento en vivienda del imputado en Solís 654 San Isidro. En este caso mi apellido, firma. La fecha y la hora. Observaciones cúter marca Crossman, amarillo y extremo negro. Ahí empezó esa gente vulnerante de que al menor tiene unas lesiones, ¿no? En zona genital que le hace el imputado. Y bueno, es el elemento, porque el imputado dice de que lo atacó un perro, un Doberman que tenían, pero cuando se hizo los cotejos del pañal, porque era el nieto, no era una mordedura, sino hecho con cortes con el cúter, ¿no? Que se pudo determinar con tecnología, ver estos elementos de interés. Esto de la cadena de custodia tiene principios de recolección. Primero, la representabilidad es vincular con tiempo y lugar. Representan un lugar y un tiempo. Yo tal día, o sea, 10 de septiembre a las 15 horas levanté una muestra, tal. La identidad. Los datos del indicio, ¿no? Marcado con indeleble, ¿no? Es un elemento que no se borre, no puedo poner con lápiz el sobre. Un indeleble de algún color yo puedo escribir sobre la muestra. A veces ya tengo el rótulo que se pega y lo lleno, ¿no? Si no, el perito tiene que cada sobre llenarlo, por eso a veces el perito ya viene preimpreso o con un sticker, o quien efectúe la muestra, no siempre es un perito, ¿no? La policía también. Y los datos del indicio. A1, una vaina calibre 9 milímetros, marca FM, lo que hablamos hoy, ¿no? Fabricaciones militares, por ejemplo. La integridad, envases seguros, que no se rompa, que no se destruya, que no se vuelque, que no se contamine. Si yo tengo prendas, no puedo tener todas las prendas en una misma caja, las tengo que separar entre sí con papel, nunca diario, porque tiene tinta el papel. Elementos que me ayuden a protegerla. Y peligrosidad, advertir sobre sustancias peligrosas, desde un tóxico, un veneno, que yo ya lo sé, o hasta un arma blanca o de fuego. A veces hemos tenido donde el sobre dice cuidado, arma cargada. Bueno, hay que llamar a un perito armero, a alguien que en el lugar, porque se le cae a alguien y bueno, se dispara. A veces el arma es más si es un revólver, ¿no? De mala calidad. O un veneno, un tóxico, que esos vapores pueden contaminar a alguien, ¿no? O un cuchillo, que el filo, al estar en un sobre, alguien toca y se corta con ese cuchillo que encima tenía fluidos de un cadáver, ¿no? Entonces, bueno, son elementos a tener en cuenta en esto del levantamiento y de la cadena de custodia, ¿no? Cosas importantes, obtenga evidencia legalmente. Acuérdense que en Argentina necesitamos 2 testigos o uno mínimo en hechos convencionales, y en hechos federales 2 testigos, si no queda nulo, no, queda sin efecto. Legalmente siempre hay un testigo. Para Argentina sí o sí necesitamos. Describir la evidencia en las notas, porque después vamos a escribir una inspección ocular, un informe, un acta de procedimiento. Entonces, bueno, necesitamos todos esos datos, porque eso es una prueba que están haciendo ahí. Identificamos apropiadamente, ¿no? Entonces, en el sobre, A1 es la vaina, lo que dijimos hoy, de arma de fuego, calibre, todo lo que nos pueda ayudar. Porque si yo después esa vaina, 9 milímetros, marca FM,
tengo la vaina en la escena del homicidio, ahora me está faltando un arma. Bueno, cuando lo encuentre, capaz que en el cargador, saco el cargador en el allanamiento o en el imputado cuando lo detienen, en el auto, en algún lugar. Y la primera vaina del cargador también es FM, es un dato, no menor, es asociativo. Después vamos a vincular, si es el origen, las estrías para el proyectil si hubo, y en el caso de las vainas, todos los elementos metálicos de las herramientas de construcción del arma. Empaque la evidencia apropiadamente, quiere decir, ¿no?, que no puedo poner una bolsa de plástico, un líquido, ¿no?, sino que en lugares que no se vuelque. Mantener siempre la cadena custodia. Y hay que tener áreas a considerar cuando busque evidencia, no solo de que la resguardemos, sino dónde lo ubicamos, ¿no? Si hay un disparo, bueno, dónde está el arma, si está a un costado, ¿no?, del lugar. Y la evidencia colectada se va a remitir, se va a enviar a lugares según lo que disponga la Fiscalía Juzgada. Acuérdense en que la dirección de la investigación criminal es del fiscal o del juez, es el director de la investigación. Él dice, bueno, mándela a la Fiscalía o Juzgado Interviniente, ¿no?, a los laboratorios periciales, a la sala de efectos para su resguardo. A veces que tienen salas de efectos, entonces, ahí estamos mal estos. Nosotros debemos de Fiscalía o Juzgado, a los laboratorios periciales o forenses, o salas de efecto para su resguardo. Las fiscalías, a veces también las policías científicas, los laboratorios tienen una bodega, un lugar, vieron como las películas, donde hay cajas o está ahí resguardado en esa bodega todo lo que es la muestra, ¿no?, en ese sentido. Y cosas que vamos a recordar cuando procesemos la escena y hagamos también el tratamiento y levantamiento de la evidencia: ser preciso y profesional, o sea, usamos guantes, usamos protección personal. Si tenemos guantes y hay 3 cuerpos, nos cambiamos los guantes para tocar o examinar el otro cuerpo, si no transferimos, ¿no? No sería algo profesional. Siempre fotografiar y medir antes de levantar, es propio del método científico. Recuerde la teoría de intercambio y transferencia, ¿no? ¿Qué pasó? Yo encuentro una persona tirada en el medio de una autopista, a un costado de la ruta, y le veo como que tiene algunos contactos de barro, de pintura, de algún fluido. Bueno, entonces a esta persona, tal vez, por como cayó o que hay una huella frenada, ya empieza a hacer intercambio. Un vehículo tuvo contacto con esta persona. Y ver qué indicio, qué huella marca nos deja, ¿no?, para reconstruir el hecho. Y todo debe ser considerado como posible evidencia, esto entre comillas, porque bueno, en otras épocas por ahí los investigadores decían, bueno, llévese la heladera completa, lleve la cama completa, lleve toda la casa. Bueno, hay cosas que a veces están de más, porque después, ¿quién guarda la muestra, ¿no? Entonces hoy podemos tomar pequeñas muestras, llevarlas, tratarlas, ¿no?, para poder trabajar en ese sentido, ¿no?, en establecer todas esas formas de trabajo del tratamiento de la evidencia física, ¿no?, en ese sentido. Entonces, nosotros tratamos de establecer esa información y poder trabajar el indicio, el lugar y diferentes elementos a desarrollar en esos trabajos que nos va a tocar según el tipo de hecho. Esto no es aplicable solo a un homicidio, sí, ¿no? Se recomienda que la investigación sea como un homicidio, se trate como un homicidio, porque bueno, todo el mundo, por supuesto, a veces no es lo mismo un robo, un hurto, que un homicidio, un triple homicidio, pero todos necesitan como la misma administración de justicia, ¿no? Algunos otros tratamientos más complejos, unos menos complejos, pero son las formas en que se recauda este tipo de información indiciaria, ¿no?, en ese sentido. ¿Dudas, consultas? Recuerden también eso de las prendas, ¿no?, que a veces no le dan importancia, o también pasa en algunas morgues, por ahí judiciales tal vez, donde no reciben el cuerpo con prendas. Entonces el cuerpo entra sin prendas. Entonces, por ejemplo, si en el lugar del hecho el médico de levantamiento ve un residuo, una marca grisácea, va a decir en su informe de levantamiento de cadáver que el disparo es menor a 1 metro. Pero cuando entró a la morgue judicial le sacaron la ropa, entonces el cuerpo entra sin prendas. Cuando el médico de autopsia del Poder Judicial lo mira, dice distancia de disparo más de 1 metro. Entonces, bueno, esa relación también de las prendas, de ver esos indicios que son como telón de interposición, está interpuesto entre la zona de fuego y donde pasó el proyectil o entró, bueno, es un detalle que va a quedar el residuo por estar cerca del residuo del disparo, como vimos hoy, ¿no?
son detalles de investigación, que ya con eso está como que le disparó cerca o le disparó lejos. Es un dato que es más que importante en la reconstrucción del suceso sujeto a estudio, ¿no? Son esa información que nosotros debemos de tener en cuenta, ¿no? Bien. Hoy la importancia de la muestra, en otras épocas, hoy hay polos periciales, ¿no? En varias provincias. También antes pasaba, ¿no? Que a veces pasaba un caso en alguna provincia, viajaba hasta Buenos Aires y el traslado, la mala conservación, destruía la única muestra por ahí biológica que tenían, ¿no? En alguna muestra, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante también de tener los laboratorios cerca o la morgue judicial en Capital Federal. Los elementos que salen ya tienen al costado una especie de puerta que ya va al laboratorio, no viaja a ningún otro lado más, se hace todo ahí. Pero sabemos que hay laboratorios que están en algunos lugares alejados, entonces la muestra, más cuando es biológica, hay que hacerle un buen tratamiento, conservarla para poder enviarla en buen estado y que podamos tener resultados después de esa muestra. Si yo la traté bien, voy a tener resultados. A ver si voy a tener resultados, pero puede ser que haya contaminado la muestra, ¿no? En ese sentido. Bien. ¿Dudas, consultas? Ninguna por ahora. Bueno, mejor así. Nosotros, bueno, ahora ya vamos a tratar los levantamientos por cada laboratorio, qué hacen balística, qué hacen de rastro. Hoy más o menos ya tenemos una idea, podemos ir aplicándolo a casuística y demás. Ya la primera parte fue todo lo que es preservación del lugar. Segovia, sí, habías levantado la mano, ¿querés hacer una consulta antes que se corte? Bien. Entonces, todo la parte de preservación, el cuidado, recordamos siempre que preservamos, observamos, registramos todas las muestras, todo lo que vamos a levantar. Y bueno, y ahora viene el tratamiento, ¿no? Los clasificamos, los biológicos son los más complicados, lo que dijimos hoy, porque se degradan, se destruyen, entran en putrefacción. No hay problema, gracias. Entonces, bueno, son elementos que nosotros vamos a trabajar en esas evidencias. Entonces, bueno, uno cuando va a la escena mira, bueno, ¿qué evidencia tengo? Estas son las más complejas porque son de un fluido. Entonces, bueno, las debo cuidar. Algunas del mismo fluido, si la sustancia es absorbente, me ayuda, ¿no? Como una almohada, la ropa interior, entonces queda, pero también no la guardo en bolsa, ya me sirve para ponerlas en algún lugar seco, en un sobre, en una caja, para enviarla al laboratorio, ¿no? Con los detalles del caso. Y el laboratorio después le sigue haciendo tratamientos, extracción de la muestra, que también si yo tengo una gota de sangre, no la voy a mandar al grupo y factor, porque es la U, porque a veces se termina la muestra ahí. Entonces, si se terminó la muestra ahí, no tenemos, por así decirlo, dónde tomar otra muestra de él. Me va a decir grupo y factor, grupo A positivo, nada más, pero cualquier cantidad o más o menos el 75% de la población tiene ese grupo. Después yo voy a necesitar hacer este ADN, ¿no? Con una gotita de alfiler, del tamaño de un alfiler, yo puedo hacer ADN, puedo como hasta duplicarlo y poder hacer estudios, ¿eh? Hoy, de los tratamientos de los indicios, ¿qué es lo que nos sirve para identificar a las personas? Las huellas digitales y palmares y el ADN. Habrán visto los escudos de la policía científica, tiene el escudo donde está el ADN y están las huellas digitales de Juan Bucetín, ¿no? Que serían los dos principios que se utilizan en Argentina, ¿no? Desde 1891 las huellas digitales y desde el año 2006 el ADN en Argentina, ¿no? Si bien empezó en 1986 en Inglaterra, pero hoy se levantan huellas digitales y el ADN para poder identificar. Hay otras técnicas, ¿no? Pero bueno, depende de cómo está el lugar, la contaminación. Y el indicio biológico es el más complicado, porque si no lo cuidamos bien, es como cuando si uno va y trae un lácteo y un yogur y lo deja arriba de la mesa en el auto que le da el sol, bueno, destruyó la cadena de frío. Esto es lo mismo. No hay tanta cadena de frío, pero de secado, que no se contamine con bacterias, con otros elementos y se destruye. Bien, voy a cerrar la grabación. Para los que entraron después le van a subir, hay dos partes de la grabación.